Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo esta propuesta que es un piluso con 2 guardas de granis, ¿sí? Bueno, anteriormente ya habíamos hecho otro piluso también con granis, pero bueno, este tiene una diferencia que también vamos a realizar una guardita acá de granis, ¿sí? Así que bueno, les voy a enseñar un montón de tips y lo van a poder realizar en todas las tallas, ¿sí? Que bueno, eso fue un incentivo para mí, que todo el tiempo me preguntaban cómo adaptar el otro piluso a distintas tallas. Y bueno, así que en este les voy a enseñar con lujo de detalles para que lo puedan realizar en todos los tamaños. Les voy a mostrar este que también realicé para adulto, ¿sí? Y bueno, y este para más chiquito, ¿sí? Bueno, nada, espero que les guste, que lo hagan. Y bueno, vamos a ir al paso a paso como siempre. Así que bueno, nos vemos. Bueno, lo primero que vamos a ver son los materiales que vamos a utilizar. Como siempre, bueno, 1 centímetro para tomar medidas. Unos marcadores, si es necesario. Una agujita lanera, tijera y lo principal, que es el material. En este caso vamos a utilizar 4 tonos. Uno va a ser el que elijamos para la base, el que va a predominar, y luego 3 colores que vamos a combinar, ¿sí? El hilado que utilicé es un algodón semigrueso 8/6, que es el que venimos trabajando en la mayoría de los proyectos. Y bueno, para este hilado elegí una aguja 4,5, ¿sí? De todas maneras les voy a explicar la diferencia entre usar una aguja 4,5 y una, por ejemplo, una 4, ¿sí? Vamos a ver las diferencias para ver lo que son para definir los talles, ¿sí? Bueno, comenzamos. Aquí les voy a mostrar algo muy importante, ¿sí? Que me han preguntado mucho en el anterior tutorial cómo adaptarlo a tallas más chicas. En ese entonces habíamos hecho un gorro piluso para adulto, ¿sí? Les voy a dejar el link para que lo puedan ver, así entienden un poquito más las diferencias, ¿sí? En este tutorial les voy a enseñar a hacer uno de talla aproximadamente para un año, ¿sí? Pero les voy a explicar qué podemos hacer para ir logrando distintas tallas, ¿sí? Bueno, una, por ejemplo, es utilizar, en vez de una aguja 4,5, utilizar una más chica, ¿sí? En este caso utilizo una número 4. La diferencia es aproximadamente 2 centímetros, ¿sí? Igualmente lo que ustedes tienen que hacer es tomar el círculo que realizaron, lo abren así y van a medir todo el contorno, ¿sí? Miren el contorno y, por ejemplo, este mide 45 centímetros, ¿sí? Entonces, en base a lo que mida la circunferencia es el talle que vamos a realizar, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es medir el contorno de la cabeza para cuál van a realizar este piluso, y en base a eso van a ir dando las vueltas de tejidos necesarias, ¿sí? Sea la aguja que sea que ustedes estén utilizando, tanto el material como la aguja. Así que esto va para todos. Siempre midan y cuando logren en la circunferencia el tamaño deseado, bueno, ahí paramos, ¿sí? Bueno, de todas maneras yo les voy a contar en detalle, si ustedes quieren hacer una captura, en una aguja de 4,5, según las vueltas que demos, ¿ven? Si hacemos 45 varetas en total,
Estoy hablando de el total de varetas alrededor, ¿sí? 45 varetas aproximadamente van a medir 37 centímetros. Para eso vamos a utilizar 4 grannies, que son los que les voy a explicar a continuación, ¿sí? Si hacemos una vueltita más, tendríamos 54 varetas, 45 centímetros, que es el que voy a hacer ahora la muestra. Utilizaríamos 5 grannies, ¿sí? Y es aproximadamente para un año. 63 vueltas, 63 varetas, perdón, 52 centímetros. Ahí vamos a utilizar 6 grannies, ¿sí? Ahora yo les voy a explicar bien la diferencia entre usar 4, 5 o 6, de qué depende, ¿sí? Eso aproximadamente entre 6 a 10 años. Y si hacemos 66 varetas, que no estaríamos haciendo el mismo procedimiento. Acá solamente estaríamos aumentando cada 21 puntos para lograr 66 varetas, 56 centímetros, 6 grannies para un adulto, ¿sí? Que es... también yo les voy a mostrar cómo queda para adulto y para chicos, ¿sí? Y si lo hacemos en una aguja número 4, bueno, cambian, ¿ven? Ustedes ahí pueden lograr otras tallas, por ejemplo, pueden lograr, o sea, dando la misma cantidad de, haciendo la misma cantidad de varetas, ¿sí? Vamos a lograr otras medidas. Vamos a utilizar los grannies según esas varetas y vamos a lograr para otras edades, por ejemplo, si hacemos 40 centímetros, aproximadamente de 3 a 6 meses. 47 centímetros de 2 a 3 años. Y 53 centímetros, acá podemos lograr un talle preadolescente, adolescente, aproximadamente 10 a 16 años. Estas son medidas aproximadas. Ya les dije, ustedes lo que tienen que hacer es simple. Hacer la circunferencia hasta lograr la medida que sea del contorno de cabeza al cual va a ser dirigido este piluso, ¿sí? Una vez que tenemos las medidas, contamos cuántas varetas tenemos y según las varetas vamos a ver cuántos grannies necesitamos hacer, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar realizando la base del piluso, que es exactamente igual al que realizamos en el anterior, que bueno, ya les dejé el link. Y bueno, voy a hacer como un repasito rapidito de cómo se realiza. Si lo quieren ver en más detalles, pueden ir a ver ese vídeo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un anillo mágico en el cual vamos a primero levantar 2 cadenas de altura, ¿sí? Y vamos a realizar dentro de ese anillo 9 varetas, ¿ok? Bueno, yo voy a realizar en este caso el piluso para más o menos un año, ¿sí? Como bueno, les dije anteriormente, ya saben cómo lo pueden adaptar a todas las tallas. Si tienen alguna duda o algo, me pueden dejar en comentarios. Me hacen todas las preguntas que quieran y bueno, yo voy a ayudarlas en lo que necesiten, ¿sí? Bueno, acá ya tengo mi primer vuelta, voy a comenzar la segunda. Levanto 2 cadenas y realizo en el mismo espacio 2 varetas, ¿sí? Esto lo vamos a repetir todo alrededor. En total vamos a tener 18 varetas, ¿sí? Acá ya culminé mi segunda vuelta de aumentos. Ahora vamos a realizar 2 cadenas y una vareta en el mismo lugar, ¿sí? En el siguiente espacio vamos a realizar el aumento. Así todo alrededor. Una vareta, 2 varetas. Ahí sería el aumento, ¿no? O sea, una vareta, un aumento. Así sucesivamente. Bueno, primero hago esta. Lo que vamos a hacer es ir aumentando de esta manera, haciendo, en este caso hicimos una vareta, un aumento. En la siguiente vuelta, 2 varetas, un aumento. En la siguiente, 3 varetas, un aumento. Y en la última, 4 varetas y un aumento. Hasta ahí voy a llegar yo para el talle que tenemos acá, ¿sí? Como les dije, para un año aproximadamente.
les vuelvo a repetir, ustedes lo van a hacer de la medida que deseen, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente paso, que sería confeccionar los grannies, ¿sí? Ya tenemos acá terminada la base, hice 6 vueltitas, como les dije. Y bueno, el granny que vamos a hacer es el que venimos trabajando en la mayoría de los tutoriales, ¿sí? Solo que en la tercera vuelta vamos a hacer una modificación, ¿sí? Así que el principio es exactamente igual. Comenzamos con un nudo deslizado y vamos a realizar 4 cadenas, la cual vamos a cerrar en la primera, ¿sí? Cerramos y generamos este circulito. Vamos a levantar 3 cadenas que van a ser nuestra primer vareta y vamos a realizar 2 varetas más introduciéndonos en este círculo. Luego vamos a hacer 2 cadenas de separación y vamos a volver a realizar 3 cadenas. Este sería nuestro segundo grupito. Así vamos a hacer 4 grupitos. Acá ya culminamos con los 4 grupitos y lo que vamos a hacer es una cadena y un medio punto, el cual va a picar en la tercera cadena, y de esta manera vamos a cerrar de forma prolija y va a quedar la unión en el extremo, ¿sí? Tiramos y cortamos hebra. Comenzamos nuestra segunda vuelta. Vamos a realizar en otro tono esta segunda vuelta, que es exactamente igual. Comenzamos enganchando el hilo y vamos a hacer una cadena, pasamos el hilado para el otro lado y de esta manera lo vamos a trabar y hacemos 2 cadenas más. Luego hacemos 2 varetas y ahí tendríamos el principio del extremo, ¿sí? Vamos al otro extremo y aquí vamos a hacer también 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas más. Esto lo vamos a repetir todo alrededor, ¿sí? Aquí, para finalizar, realizamos las últimas 3 varetas que nos faltaban donde empezamos, en el extremo, y cerramos de igual manera una cadena y una media vareta que pica en la tercera cadena, ¿sí? Bueno, acá yo ya avancé un poquito en la tercera vuelta, que es donde va a estar la modificación, ¿sí? Presten mucha atención. Comenzamos en el extremo opuesto a donde terminamos. Levantamos 3 cadenas y 2 varetas, ¿sí? Ahí tenemos nuestro primer grupito de varetas. Vamos acá al centro y vamos a realizar 3 varetas. Luego vamos al otro extremo y también vamos a realizar lo mismo. Por el momento viene igual, ¿ven? Son 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Bueno, acá terminé el extremo, ¿ven? Son 2 grupitos de varetas separados por 2 cadenas, ¿sí? Esta parte sería la que va a ir enganchada acá, ¿sí? Va a ir unida a esta parte. Entonces la modificación la vamos a realizar en la parte de abajo, sería del grano, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, después que hicimos esta parte, va a ser en este espacio vamos a hacer 2 varetas, ¿sí? Y bueno, y acá viene la madame de este piluso. El punto que vamos a utilizar va a ser una vareta doble, ¿sí? Que se realiza así. Se toman 2 veces doble lazada, ¿sí? Introducimos en el espacio, sacamos lazada y vamos a pasar primero por los 2 primeros rulitos, ¿sí? Luego tomamos lazada, pasamos por los otros 2 rulitos y volvemos a hacer lo mismo y pasamos por los últimos 2, ¿sí? O sea, son 3 veces que vamos a hacer lazada. Lo repetimos. Doble lazada. Introducimos, sacamos, pasamos por los 2 primeros, por los otros 2 que siguen y por los últimos 2, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo.
¿sí? Y volvemos a hacer lo mismo. Bien, hacemos las 2 cadenas de separación y hasta acá miren cómo va tomando esta formita, ¿sí? Les repito, esta parte es igual a las anteriores. Aquí hacemos la modificación. ¿Qué hacemos? 2 varetas, una vareta doble. En el extremo, 3 varetas dobles, 2 cadenas. Y en la parte que va abajo, la base, la vamos a hacer igual que la parte de arriba, ¿sí? Así que aquí vamos a hacer 3 varetas, en el medio, acá otras 3 varetas. Yo ya voy escondiendo los hilitos que me quedan, siempre donde podamos esconderlo, mientras que estamos tejiendo lo hacemos. 3 varetas acá y acá haríamos otra vez 3 varetas. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en espejo, ¿sí? Lo que hicimos de este costado lo vamos a hacer de este. Así que acá hicimos 3 varetas, en esta parte vamos a hacer también 3 varetas. 1, 2, 3. 2 cadenas. Y aquí volvemos a repetir. 3 varetas dobles. Doble lazada, recuerden, saco por 2, saco por 2, saco por 2. Otra doble lazada, saco por los 2 primeros, los 2 segundos y los 2 terceros. ¿Sí? Son 3 veces que hacemos, que pasamos por los rulitos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos mis 3 dobles varetas. Y aquí hacemos, acá habíamos hecho 2 varetas, una doble vareta. Entonces ahora vamos a hacer primero una doble vareta. Y luego 2 varetas, ¿sí? Y ahí nos queda igual que el anterior. Llegamos al extremo y realizamos las últimas, el último grupito de varetas, que en este caso no lo vamos a cerrar como las anteriores. Acá lo vamos a cerrar con una puntada invisible, ¿sí? Hacemos 2 cadenas y estiramos, ¿sí? No rematamos ni nada. Dejamos esa hebra, cortamos y ahora les voy a enseñar cómo escondemos esta última puntadita. Bueno, acá lo que hacemos es esto, pasamos la hebra por nuestra aguja lanera y lo que vamos a hacer es trabajar. En la primera vareta no, en la segunda nos vamos a introducir, pasamos nuestro hilo y lo que tenemos que hacer es lograr este efecto, ¿ven? Así. La misma cadena. Entonces para eso lo que vamos a hacer es pasar por dentro de la última cadena que realizamos, ¿sí? Entonces miren, de esta forma nos queda perfecta la terminación, como si no hubiese pasado nada. Luego atrás vamos a rematar, ¿sí? Vamos a rematar, podemos hacer un nudito para quedarnos más tranquila o si no perderlo entre los hilados. Acá vamos a hacer un nudito para que quede bien y luego lo vamos a esconder entre el comienzo de las varetas, ¿sí? Estiramos, acomodamos nuestro tejido y bueno, lo último que tendríamos que hacer es cortar todas las hebritas que nos quedan sueltas, ¿ven? Pero bueno, acá pueden apreciar la forma, ¿ven? Que vamos a generar, ¿sí? Es como que se va a agrandar para hacia la parte de abajo, ¿sí? Esto va a ir pegado acá. Entonces vamos a generar un pequeño vuelo, podríamos decirle, ¿sí? Se va a formar así. Ahora van a ver cómo queda con el resto de los granis. De estos vamos a hacer 5, ¿sí? 5 igualitos a estos. Una vez que tenemos todos los granis que necesitamos, los vamos a unir, ¿sí? Como los tengo acá. Les voy a mostrar con este último cómo lo vamos a unir, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer para unir estos granis,
Les voy a también contar que tengo un tutorial en donde enseño distintas técnicas de cómo unir grannies, que se los voy a dejar en el link. Yo lo que voy a hacer es hacerlo con punto deslizado tomando un rulito de cada uno de los grannies, ¿sí? Que me pareció el que queda más prolijo, como ven acá, ¿sí? Otra cosa que les voy a enseñar, que creo que no lo enseñé hasta ahora, es hacer el nudo deslizado, ¿sí? El nudo deslizado se pasa así alrededor del dedo, y lo que hacemos es, por este rulito que se forma, pasamos el hilo largo, porque acá nos queda el cortito, pasamos el hilo largo, estiramos y de esta manera, ven, formamos este nudo deslizado. Deslizado, ¿por qué? Porque lo podemos adaptar. Miren, colocamos la aguja y lo podemos ajustar estirando de las hebras, ¿sí? Lo ajustamos o lo dejamos más suelto según como queramos. En este caso lo vamos a dejar un poquito suelto, sin que no quede muy ajustado. Lo que vamos a hacer es enfrentar los reveses de los grannies. Vamos a buscar, recuerden que en los extremos hicimos 2 cadenitas, ¿sí? Entonces vamos a buscar la cadena que corresponda a este lado, después la otra cadena va a corresponder a este, ¿sí? Así que vamos a usar la de este lado. Vamos a introducirnos ahí y en la del otro granny. Y lo que vamos a hacer es por abajo pasar este nudito, ¿sí? Lo pasamos por los dos lados, ¿sí? Y lo sacamos. Ahí tendríamos ya nuestro primer punto deslizado, por así decirlo, para comenzar. Separamos la hebrita corta y la hebrita larga que va a quedar por acá abajo, ¿sí? Para poder trabajar más cómodos. Ahora lo que hacemos es tomar de la cadena, vamos a utilizar solo el rulito de la parte de adentro, ¿sí? Lo tomamos de un lado y lo mismo del otro. Tomamos un rulito de cada lado. Por debajo, que estaba la lazada, el hilo, vamos a pasar por ambos, ¿sí? Y luego por la cadena que teníamos ahí en espera, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo, tomamos un rulito, el otro rulito y pasamos. En realidad pasamos por los 3, pero bueno, lo vamos a ir haciendo despacito para que ustedes lo vean. Pasamos por 2 y pasamos por el último, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a repetir hasta el final, ¿sí? Y así, ¿ven? Lo que tenemos que hacer es unir los 5 grannies para que se nos forme esta guarda, que es la que después vamos a unir a la parte que hicimos de base del gorrito, ¿sí? Así que lo vamos a unir acá, vamos a unir todos y el último que sería el de este lado, ¿sí? Para que nos quede todo cerradito. Bueno, y otra cosa que les quiero enseñar es cómo escondo los hilitos, ¿sí? Que me quedan acá. Con una agujita lanera introducimos, y lo que yo utilicé para esconderlo, que es donde me pareció más cómodo, es en los rulitos que se forman acá, ¿ven? En estas uniones. Entonces lo que voy a hacer es esconderlo por acá. Lo voy así cruzando, ¿ven? Y pasando por los rulitos. Así, un poquito y estiro. Y lo mismo voy a hacer con el del otro lado, ¿sí? Lo voy a esconder así entre los rulitos y va a quedar de este lado. Bueno, ven, me quedó el que estaba de este lado, lo fui escondiendo y quedó acá, y el de este lado lo fui escondiendo y quedó acá. Pues lo que hago simplemente es cortar los excedentes y listo. Bueno, esto es el lado del revés. Vamos a poner del lado del derecho. Y bueno, y así me quedaría cerrado, ¿ven? Son 5 grannies que utilicé. Y ven que toma esta formita. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unir esta guarda a la base de la cabecita. Bueno, la manera de unir va a ser la misma que utilicé en la unión de los grannies, ¿sí?
solo que la diferencia va a ser que voy a usar un tono diferente, ¿sí? En este caso, como para seguir más o menos la gama y bueno, ir viendo cómo voy a hacer este diseño, voy a utilizar este color, ¿sí? Me parece que va a quedar copado. Así que bueno, también hacemos lo mismo. Si ustedes quieren, como para sentirse más cómodas, pueden con unos marcadores unir, ¿sí? Un detalle que tienen que tener en cuenta, que no les comenté. ¿Por qué yo utilicé 5 grannies, sí? Bueno, por la siguiente razón. Cada granny tiene, miren, una cadena acá, ¿no? 3 varetas, 3 varetas, 3 varetas y otra cadenita, ¿sí? Esta la unión no la vamos a tener en cuenta. Entonces, acá tenemos 11 puntos en total, ¿sí? Por 5 son 55 puntos. Y aquí, en esta base, tenemos en total 54 varetas, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, cuando empiece a unir, voy a disminuir en alguna de las partes un puntito de la guarda, ¿sí? No se va a notar para nada. Voy a disminuir un puntito, entonces ahí me va a quedar perfecta la unión, ¿sí? La cantidad de grannies que van a utilizar depende, como les dije anteriormente, de las varetas que utilizaron en esta base, ¿sí? Puede que les sobre un poquito o les falte. Entonces lo que van a hacer es eso, simplemente van a disminuir en donde les sobre, van a ir sacando, ¿sí? Tampoco que les sobre un montón, porque si no se les va a deformar. Pero si sobran 1, 2, hasta 3 puntitos, lo pueden adaptar tranquilamente. Bueno, acá yo ya enganché mi punto deslizado, como hicimos, como les expliqué, en la unión de grannies. Y voy a ir tomando un rulito de cada uno de los lugares y lo voy a ir pasando, ¿sí? Bueno, esto todo alrededor. Lo único que vamos a hacer es que lo voy a hacer ahora para que ya lo vean. Como les dije, tenemos que sacar un punto de la guarda porque nos va a sobrar. Entonces, por ejemplo, les explico, acá en la unión de los grannies la vamos a ignorar. Acá tenemos una cadena de un lado y otra cadena del otro. Entonces tomamos una lazada de esa cadena y la pasamos. Tomamos de esta vareta una lazada y de la cadena otro rulito, ¿sí? Y lo pasamos, ¿ok? Miren, ni se nota, esto queda acá ignorado. Bueno, seguimos, pasamos y acá, por ejemplo, ya puedo hacer las disminuciones. Entonces esta vareta la voy a ignorar, voy a pasar por acá y voy a saltarla y voy a tomar de la siguiente vareta. Y acá ya me desligo del puntito que me faltaba, ¿ven? Ni se nota, ¿ven? Bueno, esto que estoy haciendo lo voy a hacer todo alrededor hasta lograr la unión. Bueno, ahora vamos a realizar la guarda que sigue a continuación, la guardita final, que es la diferencia del otro diseño del piluso, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar realizando el granny. Al principio es igual que este, ¿sí? Es el mismo, son 4 grupitos de varetas. Y bueno, en este caso vamos a realizar solamente 2 vueltas, ¿sí? En la primera igual y la segunda es donde vamos a hacer la modificación. Como verán, yo utilicé el tono lila, el salmón, el color crudo y este verde para toda la guardita acá, porque bueno, fueron la elección que yo realicé. Pero bueno, es libre de ustedes poder jugar con los colores como quieran, ¿sí? Bueno, comenzamos la segunda vuelta como todas. Al principio es igual, ¿sí? Vamos a trabar acá y hacemos 2 cadenas más. Total 3 cadenitas y estaba olvidando de esconder el hilito. Ahí. 2 varetas, ¿sí? 1 y 2. Pasamos al otro extremo
y hacemos también 2 grupitos de varetas. ¿Sí? Esta es la parte que va a ir a continuación de este borde, ¿sí? Así que acá no hacemos ninguna modificación, simplemente hacemos el granny convencional. Bueno, y ahora en la parte de abajo en la parte de acá de abajo, los últimos 2 grupitos, vamos a hacer 3 varetas dobles en este espacio, 1, 2 y 3. Ok, separamos con 2 cadenas y en la parte de abajo sería esto, vamos a volver a hacer varetas simples, ¿sí? Así que la modificación solo sería en el costado. ¿Está bien? Solo sería en esta parte, ¿sí? En este y en este costado. Así que vamos a repetir lo mismo de este lado. Hacemos 3 varetitas. 1, 2, 3. 2 cadenas y 3 varetas dobles. 1, 2 y 3. Y al finalizar hacemos igual que el otro granny, hacemos 3 varetas, 1, 2, 3 y hacemos 2 cadenas para luego finalizar con una costura con una puntada invisible, ¿sí? Exactamente igual que el otro granny. Bueno, acá ya tengo la guardita ya unida. Ahora les voy a pasar a explicar nuevamente lo mismo. En este caso tenemos que calcular cuántos grannies de estos vamos a utilizar. Tengan en cuenta que este granny lleva 6 varetas y 2 cadenitas. En total son 8, ¿sí? 8 por 7 son 56. Tenemos 56 puntos en total. Y acá teníamos, ¿se acuerdan? 55, ¿sí? Teníamos, porque este granny llevaba 11. Por 5 son 55. Así que solamente me va a sobrar un punto de este lado. Acá pueden decidir o disminuirlo, digamos, como hicimos acá, o lo agregan, digamos, ¿no? Así que bueno, lo que tenemos que hacer ahora es unir esta parte a esta otra de esta manera, exactamente igual. ¿Sí? Bueno, acá lo tengo ya terminadito, el último paso, que era unir la guarda al resto del gorrito. Como verán, algunas uniones coinciden, otras no. Esto es porque usamos números impares de grannies, entonces bueno, queda así. Pero bueno, como verán, queda prolijo de todas maneras. Bueno, este yo, así como estaría terminadito, ¿sí? Naturalmente se formaron estas ondas, que bueno, si a ustedes les gusta las pueden dejar, y si no, bueno, pueden hacer todo un borde de medios puntos y bueno, y como que les va a quedar todo esto más recto, sería, ¿no? Bueno, y acá volvemos a ver los gorritos terminados. Bueno, este en talle para adulto y este talla para aproximadamente 1 año o un poquito más, depende, bueno, la personita, ¿no? Así que bueno,
Las diferencias son que acá utilicé 6 grannies en esta parte y acá 9. Y en este utilicé 5 y 7. ¿Sí? Bueno, con las indicaciones que les di, creo que lo pueden hacer en todas las tallas. ¿Sí? No va a haber problema. Pero bueno, de todas maneras, las espero en los comentarios si me quieren hacer alguna pregunta. O bueno, cualquier duda que tengan, me pueden consultar, que yo voy a estar respondiendo todo en lo posible. Así que bueno, no olviden suscribirse al canal, que voy a estar subiendo un montón de tutoriales nuevos. Y nada, y dejar su me gusta, compartir el video si es que les gusta. Así que bueno, nada. Por último, antes que me olvide, les quiero mostrar. Este es el piluso, el otro diseño que había realizado, ¿sí? Bueno, la diferencia es que este tiene solamente una guarda de grannies y bueno, el que hicimos recién tienen 2, ¿sí? Así que bueno, nada, los espero en el próximo tutorial. Bueno, les dejo un beso grande y gracias por todos los mensajitos lindos que siempre me dejan. Nos vemos, chao.